El Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aunque aquel pues que os suministra el Espíritu hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Amén. Puede sentarse. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque tu palabra es bella, tu palabra es viva, tu palabra es poderosa, tu palabra es preciosa, Padre. Gracias Dios mío, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tú conoces, Señor, el corazón del ser humano, Señor, que muchas veces, Señor, aún sin darse cuenta se desvía. Padre, pero gracias a que tú siempre tienes una palabra, Señor, para enderezar nuestra vereda, Padre. Muchas gracias. Gracias por tu bella palabra, Señor, porque hemos creído, Señor, por fe en Jesucristo. Aleluya. Gracias, Dios mío, porque tú, por medio de tu palabra, Señor, nos ha dado la salvación. Gracias porque tu palabra es lámpara, Señor, a nuestro pies y lumbrera a nuestro camino. Tu palabra es el alimento de nuestra alma. Por eso te pedimos este día, Señor, que tú nos hables, Espíritu Santo de Dios, a cada uno de nosotros, que nos hable a través de la palabra, que nos diga algo, Espíritu Santo, que queremos oír palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La salvación en Cristo solo es por gracia. Entonces, los Gálatas, ellos al principio empezaron bien. Y es lo que le pasa a muchas personas. Empiezan muy bien, pero viene un viento contrario y lo arrastra. Tenemos que estar cimentados siempre en la palabra de Dios. Amén. No podemos dejar nunca llevar de nada que nadie diga, porque siempre van a aparecer mentirosos que incluso dicen que eso no es palabra de Dios, que eso fueron hombres que la escribieron. Entonces, pero hombre sabio de Dios, hombre que Dios escogió y el Espíritu Santo lo inspiró y le dictó lo que ellos tenían que escribir. Gloria a Dios. Amén. Entonces la salvación es por gracia, solo por gracia, no por obra. Gloria a Dios. Amén. Por medio de la fe. Si nosotros, hay personas que oyen la palabra, pero como no tienen fe, no se salvan. Entonces necesitamos la fe, la palabra, oír la palabra, para que nuestra fe se active. Amén. Gloria a Dios. Este evangelio se predicó en Galacia, lo predicó Pablo en Galacia a los Gálatas. Y hasta el día de hoy estas palabras se siguen predicando y proclamando en miles de iglesias alrededor del mundo. Gloria a Dios. Y en más que se van a predicar porque se van a abrir más iglesias. Amén. Alrededor del mundo. Gloria a Dios. Sin embargo, la situación de los Gálatas comenzó a cambiar. Ellos empezaron muy bien. Pero empezó a cambiar a medida que empezaron a oír otras voces, que no era la que Pablo le decía, no era la palabra de Dios. Ellos empezaron a oír de los judaizantes, maestros judaizantes, que los creyentes en Cristo debían observar también la ley para poder ser salvos. La ley son los rituales, lo que conocemos del Antiguo Testamento. Entonces, los judaizantes, que lo hay todavía, porque hay muchos y aquí en todo el mundo hay judaizantes, hasta en medio de la iglesia del Señor hay judaizantes, que no se preocupan tanto en guardar el Nuevo Testamento, sino el Antiguo. El Antiguo Testamento lo tenemos que respetar, pero no tenemos por qué practicarlo porque ya Jesucristo lo cumplió en su cuerpo. Jesucristo vino y cumplió los 10 mandamientos,
cumplió todo el Antiguo Testamento en su cuerpo para que nosotros no tengamos que cumplirlo, porque nunca podríamos cumplirlo. Jamás ningún hombre pudo cumplir los 10 mandamientos. Porque si cumplía uno, fallaban los otros. Y si fallaba en uno, ya lo echó a perder todo. ¿Por qué? Porque no hay perfecto. El único que pudo cumplirlo todo fue Jesucristo, porque Él sí es perfecto y Él es Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo, que fue el que instituyó la iglesia de Galacia, a los Gálatas, él no estaba en Gálatas en ese momento, no estaba en Galacia en ese momento, pero estos judaizantes aprovecharon que Pablo no estaba para meter otras enseñanzas, esta enseñanza. Pero cuando Pablo supo de esto, se disgustó en gran manera. Se disgustó en gran manera por esta enseñanza que violaba la verdad del Evangelio que Pablo había recibido del Señor, que Pablo predicaba y enseñaba. En aquel momento, Pablo no podía visitar la iglesia porque esto sucedió entre el año 49 y 50 después de Cristo. Y Pablo en ese momento estaba en Corintios. Justo, estaba en los Corintios. Ay. Entonces él no podía ir porque no es como hoy día nosotros, cogemos un coche y venga, un autobús y nos vamos a otro sitio. Y si hay que coger un avión también. Pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo todo era caminando. Entonces Pablo estaba en Corintios y no podía estar personalmente en Gálatas. Pero inmediatamente Pablo escribe esta carta a los Gálatas y se la envía. Gloria a Dios. Amén. Y él envía esta carta, pero con un llamado de atención tan fuerte que ni siquiera vemos cómo empieza. La carta de Pablo siempre empiezan con bendiciones, con saludos, con reconociendo al Padre, al Hijo, ¿sabes? Siempre si vemos todas las cartas que Pablo escribió, vemos cómo él las comienza y cómo las termina, ¿no? Con saludos y bendiciones finales y todo. Aquí nada. Aquí Pablo estaba tan disgustado, pero ya no por los maestros, sino por la actitud de los Gálatas. ¿Por qué? Porque él le había enseñado bien. Y apareció otro y le dio a comer basura y se la comieron. Entonces Pablo se indigna y le escribe esta carta con un llamado fuerte de atención. Gloria a Dios, y vemos que ni le saluda, ni le elogia, ni nada como en otra de sus cartas, sino que con signo de admiración le dice, oh Gálatas insensatos. Madre mía, qué palabra más fuerte. ¿Cómo tenía que estar Pablo? Y los Pablos, ya sabemos que los Pablos son hombres de carácter. Gloria a Dios. Pero anhelamos mucho Pablo como ese. Gloria a Dios. Que Dios traiga muchos Pablos así como ese Pablo que era tan recto y hacía todas las cosas tan perfectas. Gloria a Dios. Era un imitador de Cristo, pero a la perfección casi. Gloria a Dios. Entonces él le dice así, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Él se está diciendo con esto, ¿quién os convenció? ¿Quién os delumbró con otras enseñanzas distintas a la que yo ya os había enseñado? ¿Por qué os dejasteis delumbrar? ¿Por qué? Porque los Gálatas ya habían sido enseñados por Pablo. ¿Por qué tienen que creer a otro viento de doctrina que venga de otra parte? Si ya te han enseñado la buena doctrina, ya te han dado la leche pura. Entonces el apóstol le está diciendo, vosotros, a los Gálatas le está diciendo, cuando le dice insensato, le está queriendo decir tantas cosas. Que le está diciendo, vosotros estáis falto de sabiduría, estáis falto de cordura, estáis falto de discernimiento de espíritu. ¿No os dais cuenta que esta enseñanza es falsa? Como le está diciendo, ya Cristo fue presentado a vosotros. Él está diciendo, habiendo recibido la salvación, habiendo sido Cristo presentado delante de vosotros, habiendo recibido la salvación por el oír con fe el evangelio de salvación.
vais a terminar ahora por la carne. Porque hacer la ley es hacer la carne. La carne era ojo por ojo y diente por diente. O sea que la hace, pues si la hiciste hay que matarte. Pero en Jesucristo no es así, en Jesucristo siempre hay perdón, en Jesucristo hay misericordia, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y estos judaizantes que todavía viven por la ley, que son los que no han recibido a Cristo, son estos judíos, musulmanes, llámense como se llamen, judío mesiánico, como se llame, que se llama mesiánico, pero hay que cumplir la ley. Si son mesiánicos, ¿por qué tienen que cumplir la ley? Yo no tengo que hacer los ritos que hay en el Antiguo Testamento. Yo obedezco a la ley, la respeto, porque Jesucristo Dios la respetó. La respeto yo, yo respeto la ley. Pero yo no tengo por qué cumplir esa ley del Antiguo Testamento, no. Excepto el día de reposo, que es lo que el Señor no cambió. El día de reposo sigue siendo el día de reposo sábado. Que la gente no lo guarda, no lo quiere guardar. Eso sigue vigente. Eso el Señor no lo ha cambiado nunca. El día de reposo es el día de sábado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es lo único. Después todo lo demás Jesucristo ya lo cumplió. Ya lo cumplió por mí. ¿Por qué lo voy a cumplir yo otra vez? Si yo vuelvo a hacer los ritos que se hacían en el Antiguo Testamento, quiere decir que yo no he recibido a Cristo. Yo no he recibido la primera venida del Mesías todavía. Pero nosotros que hemos recibido a Jesucristo, su primera venida ya lo recibimos, ya Él vino, lo recibimos, sabemos que ya todo eso está abolido, que nosotros respetamos la ley, pero que vivimos en la gracia. Nosotros estamos bajo el trono de la gracia. Desde que Jesucristo vino, murió y resucitó, se estableció el trono de la gracia, que por el cual nosotros somos salvos y en el cual nosotros nos movemos y somos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, volver otra vez, dar un paso atrás a vivir por la ley, es vivir en la carne y terminar en la carne, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que viva bajo la ley será juzgado. Entonces nosotros no vamos a ser juzgados bajo la ley, vamos a ser juzgados bajo la gracia. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces Pablo le está revelando, le dice, la salvación es solo por gracia. La ley es débil, la ley no puede salvar a nadie. Gloria a Dios. Y de hecho sabemos, la ley vino para revelar el pecado solamente, pero no porque la ley podía salvar a nadie. La ley te revela que cuando una persona cae en la cárcel y te dicen por qué está preso, pero no te dan la solución. Te encierran ahí porque creen que con encerrarte se va a solucionar el problema, pero a veces algunos salen peor de lo que entraron. Sí. Y así es la ley. La ley te enseña lo que está mal, pero no te enseña cómo arreglar la situación. Pero vino Jesucristo y trajo la gracia y nos ha enseñado cómo arreglar la situación. Arrepintiéndote de tu pecado y empezando un nuevo camino. Gloria a Dios, el camino que nos ha enseñado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esos ritos, la ley, sus ritos, sus obras, no salvan. No salvan. Pero los judaizantes enseñaban que sí, que salvaban, que eran necesarios para la salvación. Gloria a Dios. Daban a entender con eso de que la obra de Jesucristo no era todo suficiente para la salvación. Pero nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos que Jesucristo es todo suficiente, que el Evangelio es todo suficiente, que la palabra de Dios es todo suficiente. Amén. Para la salvación. Amén. Y solamente tenemos que recibir a Cristo y andar en el camino que Él nos ha enseñado. Gloria a Dios. Pablo le está diciendo a los Gálatas, Cristo ya fue presentado a vosotros y Cristo ya fue crucificado. Él ya pagó el precio por vuestra salvación. ¿Por qué vais a volver atrás otra vez? Jesucristo es el mismo. O sea, Jesucristo se dio a sí mismo y resolvió el pecado definitivamente. La persona que vive en pecado, que muere en pecado, muere porque quiere, no porque no haya solución. Jesucristo es la solución. Gloria a Dios.
Bendito sea su nombre. Amén. Y en esto ahí tenemos lo mejor de Dios y lo peor del hombre. Jesucristo se dio a sí mismo, Dios se entregó a sí mismo por nosotros para darnos la salvación, para darnos perdón de pecado y salvación del alma. Dice en Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 17, dice que la ley por Moisés fue dada, pero la paz y la gracia vinieron por Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿qué vamos? ¿Nos quedamos con la ley, con Moisés y la ley, o nos quedamos con Jesucristo y la paz? Gloria a Dios, y la paz y la gracia de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ahora, que los que quieren vivir bajo la ley tampoco se les obliga a que cambien. Se les deja y ya está. Allá se la apañen ellos, como dicen los españoles. Gloria a Dios. Amén. Pero nosotros vamos a seguir en la gracia del Amén. Señor. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. La paz y la gracia de Jesucristo son más que suficientes para suplir nuestras necesidades. Y el amor de Dios es todopoderoso para guardar nuestros corazones en completa paz en Cristo Jesús. Aleluya. Debemos asegurar esta bendición, porque a veces no valoramos, porque no nos costó nada, solamente arrepentirnos, no nos costó nada, pero a Jesucristo le costó mucho y al Padre le costó mucho pagar el precio de nuestra salvación. Y por eso la gente se preocupa y la pierde con tanta facilidad, porque piensan que esto es como un trabajo, un empleo que hoy lo pierden, mañana consigo otro. Y sí, la salvación sí puede volver, pero si no la pierde mejor. Cuídala con temor y temblor. Gloria a Dios. Amén. Aunque muchos dicen por ahí que la salvación no se pierde, pero a mí el Señor me ha mostrado que sí que se pierde. A mí el Señor me ha mostrado que la salvación se pierde. Pero como se enseña eso, de que la salvación no se pierde, por eso la gente deja de congregarse y la gente se cree que quedándose en su casa, ellos son su propio pastor, su propia iglesia y su propio Dios. Y piensan que con eso van a estar salvos. Pero así no es. Así no es, porque eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ajá. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros, lo único que nosotros tenemos que hacer para asegurar esta bendición es ser obedientes a Jesucristo, a su palabra. Obediente, nada más. Si obedecemos a la palabra de Dios, estamos obedeciendo a Jesucristo, estamos obedeciendo a Dios. Gloria a Dios. Y con eso cuidamos nuestra salvación. Cristo y el Espíritu Santo es uno mismo. Cuando uno se arrepiente de sus pecados, recibe a Jesucristo, quien entra a morar en nosotros es el Espíritu Santo. Entonces, no podemos decir, sí, no, yo sí sigo siendo cristiano, yo no me congrego, pero yo sigo siendo cristiano, el Espíritu Santo sigue morando en mí. El Espíritu Santo, cuando las personas dejan de congregarse, van a perder muchas cosas. Van a perder muchas cosas, pero se apaga, el Espíritu Santo se apaga. No voy a decir que se va de ellos, bueno, para no ser cruel. También. Pero se apaga mucho el Espíritu Santo en ellos y empiezan a hacer peor de lo que hacían antes. Y aún así se siguen llamando cristianos. No, sí, yo soy cristiano, lo que pasa es que no me congrego. Entonces, vaya manera de ser cristiano. Gloria a Dios. Entonces, Cristo tuvo que morir por nosotros como un criminal para darnos salvación, perdón de pecado y salvación del alma. Porque nosotros no somos y no seremos nunca capaces de morir por nosotros mismos, de pagar el precio de nuestra salvación. Mucho menos vamos a pagar el precio de la salvación de otro. Entonces, debemos de cuidar muy bien la salvación que Dios nos ha dado, pero muy bien, porque ha sido un precio muy alto que nuestro Señor Jesucristo ha tenido que pagar. Gloria a Dios. Entonces Pablo le dice, habéis padecido tantas cosas en vano. O sea, no le está diciendo que habéis padecido, sino lo que le quiere decir con esto es, habéis experimentado tantas cosas del Evangelio en vano. Es como cuando la persona está en el Evangelio, disfruta del Evangelio, disfruta de las bendiciones, disfruta de todo lo que es el Evangelio aquí en la tierra, lo que el Señor nos ha dado. Pero cuando la persona deja de congregarse, pierde todo eso.
Entonces lo que vivió en el Evangelio fue en vano. Fue en vano porque ya lo echó a perder, ya no lo puede disfrutar solo. Porque es que esto es para disfrutarlo en compañía. Usted puede disfrutar un poquito de esto cuando usted está a sola, pero porque usted se congrega. Pero si usted nunca se congrega, usted no va a disfrutar del Evangelio. Puede leer la palabra, pero también los incrédulos leen la palabra. Entonces, tenemos que congregarnos, porque no congregarse es rebeldía contra Dios. Es rebeldía contra Dios el no congregarse. Entonces, Pablo está diciendo, ahora habéis padecido en vano, o sea, habéis experimentado tantas cosas por medio del Evangelio y ahora vais a sustituir el Espíritu por las obras de la carne. Es lo que se hace, se sustituye el Evangelio, se sustituye al Espíritu Santo por las obras de la carne cuando uno se aparta. Gloria a Dios. Entonces, Pablo le está diciendo, no vais a ir a ninguna parte. Con esta enseñanza que os están dando, no vais a ir a ninguna parte. Esta enseñanza es falsa. Esta enseñanza lo va a llevar a la muerte. Gloria a Dios. Pablo era un apóstol, era un pastor, pero un pastor. Gloria a Dios, de eso que tienen corazón de padre. Entonces él sufría por sus iglesias, él padecía por sus iglesias. ¿Por qué? Porque él sabía que a él lo que le costaba a él, pero él sabía más lo que le costó a Cristo, traer el Evangelio, traer la salvación. Y a Pablo era mucho lo que le costaba, eran palizas, que lo dejaban por muerto, a donde quiera que iba. Pero aún así él levantaba iglesia, gloria a Dios, porque el Señor lo sostenía, gloria a Dios. Miren, no hay nada ni nadie que pueda igualar al Evangelio de Jesucristo, no hay nada, absolutamente nada, ni nadie que lo pueda igualar. El Evangelio es totalmente confiable y cierto. Entonces, cuando usted oiga decir de falsa doctrina por ahí, no le crea, cierre sus oídos y váyase, porque el oír contamina. Y cuando oímos las cosas que no conviene, es como cuando ponemos el oído para que Satanás vomite. Lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que hace mucha gente y por eso terminan apartándose, porque oyen cosas que no tienen que oír y se la creen, porque son débiles, son gente débil en la fe y se creen todo lo que otros les dicen. Pero nosotros no somos de eso, nosotros somos de lo que creemos y estamos conscientes, estamos convencidos de quién hemos creído y de lo que creemos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios le bendiga. Amén.